Me humillaron en la puerta del hospital, como si yo fuera un mendigo sin nombre, como si mi edad me hubiera convertido en un estorbo. Lo digo con la voz entrecortada, porque aún siento el calor en las mejillas de aquella vergüenza. Pero lo que nadie imaginaba es que, unos minutos después, el médico que salió corriendo del pasillo me reconocería, y ese instante haría que mi propio hijo bajara la cabeza. Antes de seguir con mi relato, déjame pedirte algo de corazón. Escribe en los comentarios de qué ciudad me estás escuchando. Quiero saber hasta dónde llegan estas historias que parecen repetirse en tantos hogares. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal Relatos del Abuelo. Aquí todos los días compartimos una nueva historia que nos recuerda que, aunque el tiempo pase y la vida cambie, la dignidad nunca debe perderse. Me llamo Arturo Méndez, tengo 78 años, y aunque la espalda ya no se endereza como antes y los pasos se vuelven lentos, mi memoria sigue tan viva como aquel fuego que encendíamos en el taller de carpintería donde trabajé más de 5 décadas. Nací en un pequeño pueblo llamado San Pedro de la Sierra, pero la vida me trajo a la ciudad después de casarme con Julia, la mujer que Dios me permitió amar por más de 50 años. Ahora, desde que ella partió, mi única compañía fiel es un cuaderno de tapas negras, gastado, que siempre llevo conmigo bajo el brazo. Allí guardo notas escritas de su puño y letra, recortes de periódicos, pequeñas oraciones y hasta facturas viejas que, para muchos, son papeles sin valor, pero para mí son los ladrillos de mi memoria. Ese cuaderno estuvo conmigo la mañana en que todo sucedió. Yo había sentido un dolor fuerte en el pecho la noche anterior, un dolor que no quise decirle a nadie por no parecer débil. Me acosté temprano en la cama de madera que construí con mis propias manos hace 30 años, y pensé que al amanecer todo se habría pasado. Pero al despertar, el dolor estaba aún más profundo, como un hierro candente atravesándome el costado. Decidí tomar mi sombrero y caminar hacia la parada del autobús. Nunca me gustó molestar a nadie, y aunque mi hijo mayor, Ernesto, vivía a solo 6 calles de mi casa, preferí no llamarlo. Sentía que cada vez que pedía algo, él me lo echaba en cara después, como si un padre no tuviera derecho a necesitar. Así que caminé con mi paso lento, el cuaderno de tapas negras bajo el brazo y la respiración entrecortada. Al llegar al hospital municipal, las puertas automáticas se abrieron con ese sonido frío que tanto me recuerda la distancia entre las personas y las máquinas. 2 jóvenes enfermeros charlaban en la entrada. Les pedí con calma una silla de ruedas, porque el dolor se hacía insoportable. Ellos me miraron de arriba abajo y uno de ellos murmuró, casi riendo: «Otro viejo que viene a inventar dolencias». No sé qué fue más fuerte, si el dolor en el pecho o el golpe de esas palabras. Sentí que mis rodillas temblaban, y aún así me mantuve de pie. Les mostré mi cuaderno, como si ese objeto fuera mi único documento de identidad, y les dije que allí estaban mis papeles médicos, mis análisis, todo lo que necesitaban. Ellos se burlaron. ¿Un cuaderno viejo? Aquí necesitamos registros digitales, no recuerdos. Fue entonces cuando escuché la voz de mi hijo Ernesto detrás de mí. Había llegado corriendo porque alguien del vecindario lo había llamado al verlo pasar encorvado hacia la parada. Ernesto, con su traje impecable y su maletín de abogado, me tomó del brazo con una mezcla de fastidio y vergüenza. «Papá, ¿otra vez haciendo un espectáculo? ¿No entiende que la gente lo mira?» En ese instante, mi corazón se partió más que nunca. Porque no fue un desconocido el que me humilló, no fueron los enfermeros, fue mi propio hijo, el mismo que de niño solía correr hacia mí para subirse a mis hombros y pedirme que le contara historias de valientes caballeros. La gente comenzó a mirar. Un par de mujeres cuchicheaban señalándome. Un anciano en la banca apartó la vista, como si no quisiera ver la escena. Y yo, con el cuaderno apretado contra el pecho, deseé desaparecer. Ernesto insistía en arrastrarme fuera del hospital para evitar el ridículo. Pero entonces algo ocurrió.
Desde el pasillo principal salió un médico de bata blanca, con el rostro aún marcado por las ojeras de la guardia nocturna. Venía leyendo unos papeles, pero al alzar la mirada y verme, se detuvo en seco. Su expresión cambió en un segundo, como si hubiera visto a un viejo maestro, como si me conociera de otra vida. «Don Arturo, ¿es usted?», exclamó. El silencio se hizo alrededor. Mi hijo Ernesto, aún sujetándome del brazo, se quedó rígido. Y en ese momento comprendí que lo que estaba a punto de suceder cambiaría no solo mi día, sino toda nuestra historia familiar. Porque lo que ese médico revelaría en los minutos siguientes no solo recordaría a todos quién era yo, sino que también haría que mi hijo bajara la cabeza por la primera vez en muchos años. El médico que salió del pasillo se llamaba Ricardo Herrera. Tendría unos 45 años, cabello oscuro ya salpicado de canas, y unos lentes que se le resbalaban por la nariz cada vez que hablaba con pasión. Cuando me vio, dejó caer los papeles que traía en la mano, como si en ese instante nada más importara. «Don Arturo, ¿usted aquí?» «No lo puedo creer», murmuró con un temblor en la voz que dejó a todos confundidos. Yo, que apenas podía mantenerme de pie, lo miré tratando de recordar de dónde lo conocía. El rostro me resultaba familiar, pero el dolor en el pecho nublaba mi memoria. Ricardo avanzó hacia mí, apartando a los enfermeros que aún se reían, y me tomó de los hombros con respeto. «Usted no debería estar esperando aquí afuera. Este hombre merece pasar de inmediato. Si no fuera por él, yo ni siquiera estaría usando esta bata». Mi hijo Ernesto arqueó las cejas, incómodo, y preguntó con frialdad: «¿Perdón? ¿Lo conoce?» Ricardo se giró hacia él y lo miró de frente. «Claro que lo conozco. Don Arturo fue mi maestro, no en un aula, pero sí en la vida». «¿Usted es su hijo?» «Pues déjeme decirle que este hombre me enseñó lo que significa la dignidad del trabajo». Un murmullo recorrió el hall del hospital. Las personas que esperaban comenzaron a observar con otra mirada, como si de repente aquella figura encorvada que era yo tuviera un peso distinto, un valor escondido que ellos no habían percibido. Ernesto tragó saliva, pero aún intentaba mantener su aire de superioridad. «Doctor, creo que está exagerando. Mi padre apenas fue carpintero. No tiene por qué hacer un drama de esto». Fue entonces cuando el recuerdo me golpeó como un rayo. Años atrás, un niño flacucho de barrio solía sentarse en las escaleras de mi taller, mirando con ojos grandes como mis manos cortaban la madera. Su madre limpiaba casas en la zona y él se quedaba largas horas esperándola. Yo, al verlo tan curioso, le presté un martillo pequeño y unos clavos y le enseñé a armar sus primeras figuras. Ese niño era Ricardo. El médico sonrió al ver que lo recordaba. «Sí, don Arturo, usted me regaló mi primera caja de herramientas». Me dijo: «Con paciencia, hasta el árbol más duro se deja tallar». Esa frase nunca se me olvidó. Me dio confianza, me enseñó disciplina. Cuando mis compañeros se burlaban de mí porque no tenía dinero para libros, usted me prestó un viejo cuaderno de tapas negras para que escribiera todo lo que aprendía en la escuela. Y míreme ahora, médico cirujano. Todo empezó con ese cuaderno. Sentí un nudo en la garganta. No era posible que ese objeto que ahora apretaba contra mi pecho, el mismo que había guardado como un tesoro de mi esposa Julia, también hubiera sido parte de la vida de este hombre. Miré mi cuaderno desgastado, con sus esquinas dobladas y sus páginas amarillentas, y comprendí que no era solo mío. Era un puente entre generaciones. Los enfermeros bajaron la mirada avergonzados, pero quien no pudo esconder su incomodidad fue Ernesto. El orgullo se le escapaba a borbotones, pero la máscara de indiferencia comenzaba a resquebrajarse. «Bueno, doctor, no sabía de esa historia, pero aún así, no entiendo por qué tanto escándalo». Ricardo no se dejó amedrentar. Levantó la voz con autoridad. «Escándalo es dejar a este hombre sufriendo en la puerta. Escándalo es que un hijo no reconozca lo que tiene delante. Don Arturo merece respeto, y en mi hospital, quien haya dado tanto por los demás, entra primero». La gente aplaudió suavemente.
algunos por compasión, otros por vergüenza ajena hacia Ernesto. Yo quise desaparecer entre ese murmullo, porque aunque mis mejillas ardían, también sentía que el corazón, a pesar del dolor físico, recuperaba una chispa de orgullo. Me subieron a una camilla y me llevaron hacia adentro. Mientras avanzábamos por los pasillos iluminados con luces frías, el eco de las ruedas sobre el piso de cerámica me recordaba a los carros de madera que construía para los niños del barrio cuando aún tenía fuerzas. El cuaderno seguía conmigo, sujetado con fuerza entre mis dedos arrugados. Dentro de la sala de emergencias, Ricardo ordenó análisis inmediatos. Ernesto, nervioso, lo seguía de cerca, como temiendo perder el control de la situación. Lo vi hacer llamadas rápidas, quizás a su esposa o a algún colega, tratando de justificar lo sucedido. Pero ya no podía ocultar lo evidente. En ese hospital yo no era un viejo inútil. Era alguien que había dejado huellas. Mientras me conectaban a los monitores, cerré los ojos y me dejé llevar por un recuerdo. La voz de Julia, mi esposa, resonaba en mi mente. Ella solía decirme: Arturo, escribe todo lo que quieras recordar. El día que faltes, tus hijos sabrán quién fuiste. Por eso el cuaderno se había convertido en mi ancla, en mi refugio. Y ahora, delante de todos, volvía a cobrar sentido. Cuando abrí los ojos, Ernesto estaba de pie al lado de la cama. No decía nada. Su mirada se movía de un lado a otro, evitando la mía. Entonces tomé aire y, con la poca fuerza que me quedaba, le hablé: Hijo, no me avergüenzo de ser carpintero. No me avergüenzo de cargar un cuaderno viejo. Pero sí me duele que tú, mi propia sangre, me veas como un estorbo. Ernesto apretó los labios, pero no respondió. Quizás las palabras del médico lo habían golpeado más de lo que mostraba. Ricardo regresó con los resultados iniciales y anunció: Don Arturo, necesitamos observarlo unas horas, pero está estable. El corazón da señales de cansancio, pero usted es fuerte. Lo importante es que no vuelva a cargar estas humillaciones. El respeto también sana. Esa frase quedó flotando en la sala. El respeto también sana. Yo asentí en silencio, acariciando el cuaderno, como si las letras escritas por Julia desde el más allá me acompañaran. Sin embargo, lo que pasó más tarde en la sala de visitas cambiaría aún más las cosas, porque esa tarde no solo Ernesto se enfrentaría a sus errores, sino que alguien inesperado aparecería con un secreto guardado por años. Y fue entonces cuando comprendí que la verdadera herida de nuestra familia no estaba en mi pecho, sino en un pasado que Ernesto había tratado de enterrar. La tarde cayó lenta sobre el hospital. El cielo se tiñó de un gris plomizo, como si hasta las nubes presintieran que algo más iba a suceder. Yo permanecía recostado en la cama, conectado a los monitores que emitían pitidos constantes, recordándome a cada segundo que mi corazón aún resistía. A un lado, mi cuaderno de tapas negras descansaba sobre la mesilla, abierto por una página en la que Julia había escrito, con su caligrafía elegante, un versículo del Evangelio: Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Esa frase me acompañaba mientras veía a Ernesto caminar de un lado a otro dentro de la sala. No hablaba. El médico Ricardo había salido un momento para atender otra urgencia, y el silencio entre padre e hijo se hacía insoportable. Yo quería hablarle, quería derribar ese muro de orgullo que nos separaba, pero no encontraba las palabras correctas. Fue entonces cuando la puerta se abrió suavemente y apareció una figura que no esperaba ver. Era Marta, mi hija menor. Hacía más de 8 años que no la veía. Desde la muerte de su madre, nuestra relación se había quebrado por discusiones que parecían insignificantes, pero que, con el tiempo, se transformaron en abismos. Marta tenía ahora 40 años, pero sus ojos claros seguían siendo los mismos de cuando era niña. Llevaba un abrigo azul marino y en las manos traía un sobre manila arrugado. Su mirada se clavó en mí primero, con una ternura contenida, y luego se giró hacia Ernesto con una mezcla de reproche y determinación. «Hola, papá», dijo con voz temblorosa.
Me enteré de lo que pasó en la entrada y no podía quedarme en casa. Ernesto soltó un bufido y se cruzó de brazos. ¿Tú aquí? Ya bastante tenemos con el show que armó él afuera. No vengas a empeorarlo. Marta respiró hondo y se acercó hasta mi cama. Tomó mi mano con suavidad y yo sentí como si un pedazo de Julia hubiera regresado conmigo. Llevaba años soñando con ese contacto, con ese perdón tácito que a veces solo un gesto podía otorgar. «Papá», susurró, «traje algo que te pertenece». Abrió el sobre y sacó varios documentos amarillentos. Al verlos, mi corazón se aceleró. Reconocí de inmediato esas hojas. Eran escrituras antiguas de la casa de campo que Julia había heredado de sus padres. Esa propiedad, que estaba abandonada desde hacía más de 2 décadas, había sido motivo de disputa entre mis hijos después de la muerte de su madre. Ernesto cambió de color al ver los papeles. «Marta, ¿de dónde sacaste eso?» Ella lo miró con dureza. «De tu despacho, no intentes negarlo». «Papá, lo que quiero decirte es que Ernesto planeaba vender la propiedad a espaldas tuyas. Encontré los contratos preliminares en su oficina». Un silencio brutal cayó sobre la habitación. Sentí que el aire se volvía espeso. Ernesto trató de reaccionar, pero su voz se quebró. Eso no es asunto tuyo. Yo solo quería asegurar un futuro para todos». «¿A espaldas de papá, sin consultarlo?», replicó Marta levantando los papeles. «Mamá dejó claro que esa casa era el último recuerdo de nuestra infancia, el lugar donde pasamos veranos enteros. Y tú ibas a borrarlo todo como si fuera basura». Yo cerré los ojos, intentando ordenar los pensamientos. La casa de campo de Julia. La recordaba con cada detalle. Las ventanas verdes, el olivo en el patio, la mesa de madera donde compartimos tantas cenas. Ese lugar era mucho más que una propiedad. Era un altar de recuerdos. Al abrir los ojos, vi mi cuaderno de tapas negras y comprendí que allí también había anotado páginas enteras sobre aquella casa. Bocetos, medidas, notas de arreglos. Todo estaba registrado como testimonio de lo que significaba para mí. «Ernesto», dije con la voz más firme que pude reunir, «¿es cierto lo que dice tu hermana?» Mi hijo no pudo sostenerme la mirada. Bajó la cabeza murmurando apenas, Yo pensé que ya no te importaba». Marta se sentó a mi lado y acarició las páginas del cuaderno. «Papá, aquí están tus recuerdos, tus palabras, los consejos de mamá. ¿Cómo podría alguien pensar que no te importaba?» El monitor marcó un pitido acelerado. El médico Ricardo volvió a entrar justo en ese instante y notó la tensión. Se acercó rápidamente para revisar los aparatos, pero al ver los documentos en las manos de Marta y el rostro pálido de Ernesto, comprendió que el dolor en mi pecho no era solo físico. «Señores», dijo con calma, «lo que su padre necesita no son más discusiones, sino respeto y paz. Si van a pelear, háganlo fuera». Pero yo levanté la mano para detenerlo. «No, doctor, esta verdad tenía que salir tarde o temprano. Si mi familia se rompe por esto, que se rompa frente a mis ojos, no a mis espaldas». Marta guardó silencio, apretando fuerte mi mano. Ernesto, en cambio, se dejó caer en la silla con el rostro hundido entre las palmas. Por primera vez en muchos años, lo vi vulnerable. Su soberbia parecía resquebrajarse. En ese instante, una memoria me golpeó con fuerza. Recordé a Julia, en uno de sus últimos días de vida, escribiendo en el cuaderno, «Cuando yo falte, cuida que nuestros hijos no se destruyan entre ellos por cosas que no se pueden llevar al cielo». Esa frase escrita con su letra firme brillaba ahora en mi mente como un eco de advertencia. Miré a mis 2 hijos, uno roto por la culpa y otra endurecida por la indignación, y comprendí que la herencia no estaba en las casas ni en los papeles, sino en la dignidad que yo debía dejarles como ejemplo. Sin embargo, lo que ninguno de nosotros sabía era que esa discusión aún no era el verdadero clímax. Porque esa misma noche, alguien más tocaría la puerta de mi habitación con un mensaje que cambiaría la dirección de toda nuestra historia. Y entonces, mi cuaderno de tapas negras se convertiría en la pieza clave de un pasado que Ernesto había tratado de sepultar para siempre.
La noche cayó sobre el hospital como un manto pesado. Desde mi cama, a través de la ventana pequeña de la sala, podía ver el reflejo de las luces de la ciudad titilando en la distancia, como si fueran faroles temblorosos en medio de un mar oscuro. El aire olía a desinfectante y a soledad. Ricardo había pasado varias veces a revisar mi presión y la frecuencia de mi corazón, asegurándose de que el dolor en el pecho no empeorara. Ernesto permanecía sentado en silencio, con la mirada fija en el suelo, mientras Marta hojeaba lentamente las páginas de mi cuaderno de tapas negras, como si buscara en ellas la voz de nuestra madre. El silencio se rompió con un golpe suave en la puerta, 3 toques secos como quien no quiere irrumpir, pero sabe que debe hacerlo. Ricardo abrió y, para sorpresa de todos, entró una mujer mayor, de unos 65 años, con un abrigo gris y un pañuelo de flores atado al cuello. Su rostro me resultó conocido, aunque el tiempo había borrado muchas facciones. Cuando habló, reconocí de inmediato su voz. «Buenas noches, Arturo», dijo con un temblor en los labios. Marta levantó la cabeza sorprendida. Ernesto frunció el ceño. Yo me incorporé un poco en la cama, aunque el dolor me lo impedía, y pronuncié su nombre casi en un suspiro. «Clara». Clara había sido vecina nuestra en San Pedro de la Sierra, muchos años atrás. Era viuda desde joven y solía pedirle a Julia ayuda para cuidar de su pequeño hijo, pues debía trabajar largas jornadas como costurera. Recordaba que mi esposa, generosa como siempre, le tendía la mano y que aquel niño solía corretear por nuestro patio. Lo que no recordaba era que Clara guardara un secreto que aún hoy pesaba como una losa. Clara avanzó despacio hasta mi cama. En sus manos llevaba una carpeta azul. La colocó sobre mis piernas y me miró a los ojos. «Perdóname, Arturo. Guardé silencio demasiado tiempo. Pero después de lo que pasó hoy en la entrada, entendí que ya no podía callar más». Ernesto se levantó de golpe. «¿De qué está hablando esta mujer?», preguntó con tono áspero. Clara respiró profundo y miró directamente a mi hijo, sin miedo. «Estoy hablando de la verdad que tu padre nunca supo». Yo apreté con fuerza mi cuaderno de tapas negras. Sentía que algo grande estaba a punto de revelarse, algo que removería las entrañas de nuestra familia. Clara abrió la carpeta y sacó un sobre antiguo, amarillento por los años. Dentro había cartas, varias, todas con la misma letra inconfundible, la de Julia. Al ver aquellas palabras escritas por mi esposa fallecida, un estremecimiento recorrió mi cuerpo. «¿Qué significa esto?», pregunté con voz quebrada. Clara tragó saliva y habló despacio. «Julia y yo éramos más cercanas de lo que pensabas. Ella me confió algo que nunca te dijo, Arturo, porque tenía miedo de herirte. Me pidió que lo guardara hasta que llegara el momento». Marta se inclinó hacia adelante, confundida. Ernesto cruzó los brazos con impaciencia. «¿Qué secreto?», susurré con un nudo en la garganta. Clara me entregó la primera carta. La abrí con manos temblorosas y leí en voz baja. Julia me hablaba a mí, pero eran palabras que nunca habían llegado a mis ojos. «Arturo, si algún día lees esto, quiero que sepas que mi silencio no fue falta de amor, sino un intento torpe de protegerte. Clara y yo compartimos algo que no te conté porque temía que destruyera nuestra paz. Ernesto no es solo tu hijo, es también hijo de una deuda que yo arrastraba». Las letras comenzaron a bailar frente a mí. Sentí que el aire me faltaba. Ernesto se acercó y arrancó la carta de mis manos, leyéndola con incredulidad. «¡Esto es una mentira!», gritó, su voz resonando en la habitación. «¿Cómo se atreve?». Clara mantuvo la calma, aunque lágrimas rodaban por sus mejillas. «No, Ernesto, es la verdad. Tu madre me confesó que, en su juventud, antes de casarse contigo, Arturo, tuvo un compromiso forzado por su familia con un hombre poderoso del pueblo. Aquel hombre la dejó marcada, y aunque ella intentó empezar de nuevo contigo, Arturo, siempre tuvo miedo de que ese pasado regresara. Cuando nació Ernesto, ese hombre ya había desaparecido, pero ella nunca pudo borrar la duda de su corazón. La habitación quedó sumida en un silencio denso. Yo miraba a mi hijo, que ahora temblaba de rabia.
Marta apretaba mi mano, buscando serenidad en medio del caos. «Papá», dijo Ernesto con voz quebrada, «¿usted cree en esto? ¿De verdad cree que no soy su hijo?» El monitor marcó un pitido más rápido. Yo cerré los ojos, y en mi mente se mezclaban recuerdos. El nacimiento de Ernesto, los primeros pasos, las risas en el taller, todo eso era real. ¿Cómo podía un papel borrar una vida entera de momentos compartidos? «Eres mi hijo», respondí con firmeza. «Lo que diga el pasado no cambia lo que siento. Pero me duele que tu madre llevara ese peso sola, que nunca me lo confiara». Clara se arrodilló junto a la cama, suplicante. «Arturo, yo también cargué con esa culpa todos estos años. Julia me lo confió a mí y yo callé. Pero al ver hoy cómo te humillaban, al ver a tu propio hijo tratándote como si fueras nada, entendí que la verdad debía salir». Ernesto se llevó las manos a la cabeza, desesperado. «Esto es un complot. Marta, ¿ves lo que están haciendo? Quieren destruirme». Marta negó con la cabeza. «No, Ernesto, esto no te destruye. Lo que te destruye es tu orgullo, tu soberbia, tu incapacidad de ver a papá como lo que es, un hombre que nos dio todo, aunque cargara con silencios que no le pertenecían». El médico Ricardo, que había escuchado en silencio hasta entonces, dio un paso adelante. «Don Arturo, lo importante ahora no es la sangre, sino el legado. Usted nos enseñó que la dignidad del trabajo vale más que cualquier apellido. Siéntase en paz. Lo que es suyo no se mide por papeles, sino por lo que sembró en nosotros». Yo asentí con lágrimas en los ojos. Abrí mi cuaderno de tapas negras y busqué una página en blanco. Con la mano temblorosa escribí: «La verdad puede herir, pero también puede liberar. Julia, te perdono. Ernesto, sigue siendo mi hijo. Marta, gracias por traerme luz en esta oscuridad». El silencio se hizo profundo, pero en mi interior sabía que esa revelación era apenas la antesala, porque lo que vendría después, con abogados, herencias y viejas disputas, pondría a prueba cada palabra que acababa de escribir. Lo que pasó en el tribunal semanas después fue el verdadero clímax de esta historia. Y allí, frente a todos, mi cuaderno de tapas negras se alzó como mi única defensa y mi única verdad. Semanas después de aquella noche en el hospital, cuando el dolor en mi pecho comenzó a ceder y los médicos me autorizaron a volver a casa, supe que la tormenta verdadera apenas estaba comenzando. Mi salud estaba frágil, sí, pero lo que pesaba aún más era la carga de las revelaciones que Clara había traído y el silencio roto de Julia a través de aquellas cartas. La familia no volvió a ser la misma. Marta me visitaba con frecuencia, intentando sostenerme, mientras Ernesto se encerró en un mutismo agrio, evitando cualquier conversación. Sin embargo, los rumores crecieron. Algunos vecinos comentaban sobre la disputa de la casa de campo, otros sobre las cartas encontradas. Y pronto, lo inevitable sucedió. Ernesto, en un acto de desesperación y orgullo, llevó el caso a los tribunales, reclamando la propiedad como suya por derecho legítimo. Recibí la notificación judicial con el alma en un puño. Nunca en mi vida pensé que tendría que enfrentar a mi propio hijo frente a un juez, como si fuéramos enemigos. Pero allí estaba la citación, fría, sellada, irrefutable. Marta, indignada, me dijo que lo acompañaría en todo momento. Ricardo, el médico, al enterarse de la situación, se ofreció como testigo, afirmando que mi nombre debía ser defendido con la verdad. Clara, entre lágrimas, también se comprometió a presentarse, aunque sabía que eso significaba exponerse a las miradas acusadoras del pueblo. El día del juicio amaneció con un sol engañoso, brillante, como si nada pudiera salir mal. Pero mi corazón latía con la pesadez de un tambor en guerra. Entré al tribunal con el bastón en una mano y mi cuaderno de tapas negras en la otra, apretado contra el pecho como si fuera un escudo. El edificio era imponente, con paredes de mármol frío y un silencio tenso, roto, apenas por el murmullo de la gente. Al ingresar en la sala,
Vi a Ernesto sentado en la mesa contraria, impecablemente vestido con su traje oscuro. Su rostro era una máscara de hielo, pero sus ojos evitaban los míos. A su lado, un abogado joven y arrogante murmuraba argumentos, revisando carpetas llenas de documentos. Marta se sentó junto a mí tomándome la mano. Clara estaba detrás, nerviosa, y Ricardo esperaba en el pasillo su turno como testigo. El juez, un hombre de cabello blanco y voz grave, inició la audiencia. Ernesto expuso primero su reclamo. Argumentó que la casa de campo debía venderse para resguardar el futuro económico de la familia y que yo, por mi avanzada edad, ya no estaba en condiciones de administrar propiedades. Cada palabra era como un cuchillo que se clavaba en mi dignidad. Cuando llegó mi turno, el juez me pidió que hablara. Me levanté lentamente, con el bastón sosteniendo mis pasos. Coloqué mi cuaderno de tapas negras sobre la mesa y lo abrí frente a todos. El murmullo creció. Algunos se rieron, otros se miraron con sorpresa. ¿Cómo podía un anciano pretender defenderse con un cuaderno viejo y gastado? Respiré hondo y empecé. Este cuaderno me ha acompañado toda mi vida. Aquí guardo los recuerdos de mi esposa Julia, los planos de la casa de campo, las notas de cada reparación que hice con mis propias manos. Aquí están las palabras que ella escribió en sus últimos días, pidiéndome que no dejara que nuestros hijos se destruyeran por herencias. No traigo carpetas de abogados, señor juez. Traigo mi vida escrita. Abrí una página y leí en voz alta una nota de Julia. La casa no es ladrillo, es memoria. Que permanezca como lugar de encuentro, no de disputa. El juez guardó silencio unos segundos. Vi cómo algunos asistentes en la sala se removían incómodos. Marta lloraba en silencio. Ernesto apretaba los puños, intentando mantener su compostura. El abogado de mi hijo se levantó, burlón. Con todo respeto, señor juez, esas son palabras sin valor legal. No se puede basar un caso en un cuaderno viejo. Antes de que el juez respondiera, levanté la voz, con una fuerza que no sabía que aún tenía. Quizás no tenga valor legal, pero tiene valor moral. Y un tribunal no solo juzga papeles, también juzga intenciones. ¿De qué sirve ganar una casa si se pierde el respeto por un padre? ¿De qué sirve el dinero si se destruye la memoria de una madre? El juez me observó fijamente. Entonces pidió que los testigos hablaran. Ricardo fue el primero. Con firmeza contó cómo yo, desde mi taller, había sembrado en él la disciplina y la confianza que lo convirtieron en médico. Don Arturo me regaló la posibilidad de un futuro, dijo. Ese cuaderno que ahora sostiene no es un simple objeto, es prueba de una vida dedicada a enseñar y cuidar, incluso sin esperar nada a cambio. Después fue el turno de Clara. Con lágrimas en los ojos, confesó públicamente lo que había callado tantos años, el secreto que Julia le había confiado sobre Ernesto y su origen incierto. Un murmullo estalló en la sala. Ernesto golpeó la mesa con rabia, negando con la cabeza, pero el juez lo mandó a callar. Yo, con el corazón en la boca, levanté el cuaderno y dije, «Señor juez, lo que pido no es que me den la razón en todo. Lo que pido es que se respete la voluntad de una mujer que ya no está». Julia escribió en estas páginas lo que deseaba, que la casa no fuera motivo de pelea. Mi petición es que se conserve como está, como recuerdo de lo que fuimos. El juez pidió un receso para deliberar. La sala quedó en silencio, tenso, como si todos contuvieran la respiración. Ernesto me miraba con ojos enrojecidos, mezcla de furia y miedo. Marta me abrazó por la espalda, susurrando, «Pase lo que pase, papá, usted ya ganó, porque hoy le devolvió a esta familia la verdad que tanto nos faltaba». Minutos después, el juez regresó. Su voz retumbó en la sala. Tras escuchar a las partes y considerar las pruebas, este tribunal determina que la propiedad no será vendida. Permanecerá bajo la custodia de don Arturo mientras viva y después pasará a ser compartida entre sus hijos, con la condición de que no se pueda enajenar sin mutuo acuerdo.
Este tribunal reconoce que, más allá de los papeles, existe un valor moral que no puede ignorarse. Un murmullo recorrió la sala. Algunos aplaudieron discretamente. Yo cerré el cuaderno de tapas negras con lágrimas en los ojos. Sentí que Julia, desde donde estuviera, me sonreía. Ernesto, derrotado, se dejó caer en la silla. No levantó la cabeza. Marta, en cambio, me abrazó con fuerza, como si quisiera sostener mis huesos frágiles con toda la vida que aún le quedaba. Pero el verdadero final aún no había llegado, porque lo que Ernesto hizo al salir del tribunal, con la cabeza baja y los ojos llenos de lágrimas, fue algo que yo nunca hubiera imaginado. Y allí, en medio de la multitud, descubrí que aún quedaba una chispa de redención en el corazón de mi hijo. Al salir del tribunal, el aire de la tarde me golpeó el rostro como una bocanada de libertad. No era el viento frío lo que me hacía temblar, sino la emoción contenida después de tantas horas de tensión. Caminaba despacio, apoyado en mi bastón, con Marta a un lado, sosteniéndome del brazo y el cuaderno de tapas negras firme contra mi pecho. La multitud que había presenciado la audiencia se dispersaba en murmullos, algunos lanzando miradas de compasión, otros de curiosidad morbosa. Ricardo me acompañaba a unos pasos de distancia, con la serenidad del hombre que sabe que ha hecho lo correcto. Clara, aún con lágrimas en los ojos, se quedó en la puerta del tribunal, observándome como si buscara en mi rostro un perdón que yo ya le había concedido en silencio. Pero lo que realmente me sorprendió fue lo que ocurrió con Ernesto. Mi hijo salió después que nosotros, cabizbajo, con su maletín colgando flojo de la mano y el rostro descompuesto. Nadie lo reconocería como aquel abogado altivo que, semanas antes, había humillado a su propio padre en la puerta del hospital. Caminó hacia mí lentamente y por un instante pensé que pasaría de largo, incapaz de mirarme a los ojos. Sin embargo, se detuvo frente a mí. Su voz, que tantas veces usó para discutir, esa vez salió baja, rota, casi irreconocible. «Papá, yo...» Calló unos segundos, tragando saliva. «Perdón». La palabra se clavó en el aire como un trueno. Marta lo miró incrédula. Ricardo frunció el ceño, atento. Clara apretó el pañuelo contra su boca. Y yo, que había esperado tanto tiempo escuchar esa palabra de sus labios, sentí que mis rodillas flaqueaban más por la emoción que por la edad. «Hijo», respondí con voz quebrada, «no necesitas pedirme perdón por lo que ya está escrito en el tiempo. Solo te pido que recuerdes quién eres, de dónde vienes. No dejes que el orgullo te robe lo que realmente importa». Ernesto bajó aún más la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez en muchos años lo vi como cuando era niño, vulnerable, humano, necesitado de un abrazo. Y entonces hice algo que nunca pensé que tendría fuerzas para hacer. Solté mi bastón, extendí mis brazos temblorosos y lo abracé. El silencio se apoderó de todos los que estaban cerca. La multitud, que aún no se había dispersado por completo, observaba en silencio. El hombre que había humillado a su padre ahora lloraba en su hombro como un niño. «Papá», sollozó, «no supe verte, no supe agradecerte, perdóname por todo». Yo lo estreché con lo poco que me quedaba de fuerza. Sentí que ese abrazo cerraba heridas más profundas que cualquier herencia, más dolorosas que cualquier humillación. En ese instante comprendí que lo que Clara había revelado, lo que Julia había escrito en secreto, lo que Marta había defendido con valentía, todo había conducido a este momento de reconciliación. Cuando nos separamos, tomé mi cuaderno de tapas negras y lo abrí en la última página en blanco. Con mi letra temblorosa escribí: «Hoy mi hijo bajó la cabeza y yo levanté el corazón». La dignidad no está en ganar juicios, sino en no perder el amor de los nuestros. Marta se inclinó sobre mi hombro, leyó esas palabras y me besó la frente. «Papá, eso es lo que mamá siempre quiso». Ernesto asintió en silencio, limpiándose las lágrimas. Y yo entendí que, aunque el pasado no podía borrarse, el futuro aún estaba abierto. Volvimos a casa juntos, los tres.
Esa noche, por primera vez en años, cenamos en la misma mesa. Marta cocinó un guiso sencillo. Ernesto sirvió el vino que había traído, y yo dejé el cuaderno sobre la mesa, abierto en la página donde Julia había escrito aquel versículo. Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Miré a mis hijos y supe que mi verdadero tesoro estaba allí, en ese instante, más allá de los papeles, los secretos y las disputas. Y ahora, querido amigo que me escuchas, quiero dejarte una enseñanza. Nunca permitas que el orgullo destruya lo que el amor construyó. Ninguna herencia vale más que la mirada limpia de un hijo. Ninguna propiedad pesa más que el abrazo sincero de una familia. La dignidad se defiende con silencios firmes y gestos nobles, no con gritos ni humillaciones. Por eso, si estás escuchando mi relato, quiero pedirte algo. Suscríbete a este canal Relatos del Abuelo y comparte esta historia con alguien que necesite recordarlo. Todos los días encontrarás aquí una nueva historia, porque siempre hay un abuelo dispuesto a enseñarnos que el tiempo puede arrugar la piel, pero nunca debe arrugar la dignidad. Cierro este relato con una frase que Julia escribió y que ahora repito como oración. El respeto sana y el amor redime.